Es bastante habitual escuchar invitaciones a anticiparse, a adaptarse, a transformarse. Y la realidad es que esta afirmación la podríamos aplicar a cualquier ámbito, a nuestro ámbito personal, profesional, organizativo. Pero creo que es importante entender bien cuáles son los estímulos externos e internos que realmente hacen que esa invitación a transformarse tenga sentido, ¿no? Y de esto hablamos cuando hablamos de competitividad. Algunos datos nos pueden dar idea de este propósito de la transformación. Si tomamos el total de empresas activas en España, podremos ver que solo el 17% son empresas que tienen 20 o más años. Alrededor de un 21% son empresas de menos de 2 años. De ese total, 84% son empresas con menos de 2 trabajadores y un 35% son empresas que van reportando pérdidas año con año. Esto lo que quiere decir es que sí vemos un gran dinamismo en lo que es el nacimiento de nuevas empresas, pero también es cierto que la esperanza de vida de las empresas cuando nacen es bastante limitado. Y me pregunto, ¿realmente son suficientes 20 años para poder explotar el máximo potencial de negocio? Pues quiero pensar que no, y realmente creo que no lo es. Y un poco en esa línea trabajamos desde MIC en acompañar a las organizaciones a descubrir cuáles son esos elementos, esos impulsores, esos drivers que les van a ayudar a crecer. Y no hablo solo de subsistir, ¿no? Como se suele escuchar muchas veces, vamos a tratar de subsistir en el mercado, sino que estamos hablando de realmente tener la ambición de crecer y poder explotar el máximo potencial de ese negocio. Y en esa línea trabajamos en MIC. Este trabajo lo organizamos en elementos que son interdependientes. Yo, para poder explicarlos ahora, los he organizado en 2 grandes bloques, el bloque del qué y el bloque del cómo. Dentro del qué hay 2 elementos fundamentales. Uno está más vinculado a temas de gestión y gestión tecnológica y otro está relacionado con la prospectiva. Dentro de ese primer bloque de la gestión y la gestión de la tecnología, contamos con un sistema experto que le hemos puesto el nombre de MUGAP, un poco en esa línea, ¿no?, de superar las barreras y que ayuda a las organizaciones a medir su potencial competitivo actual, teniendo como referencia empresas y organizaciones en general que son similares a ella en cuanto a sector, tamaño, edad, posición en la cadena de valor, y a partir de allí ofrece un camino guiado para definir diferentes escenarios de crecimiento. El disponer de estos diferentes escenarios lo que ofrece es la posibilidad de ir tomando decisiones, margen de maniobra a lo largo de la ejecución, ¿no? Una cosa es definir la estrategia, pero luego esa estrategia la tenemos que desplegar, la tenemos que implementar y tenemos que irla midiendo. Y todo este conjunto de elementos que pueden ser muy complejos es lo que ofrecemos a través de ese sistema experto dotado de inteligencia al que hemos denominado MUGAP. El segundo elemento, la prospectiva. Yo creo que es un término que cada vez escuchamos con más frecuencia, ¿sí? Y está muy relacionado también con lo que decía al principio, esa disyuntiva que existe entre anticiparse o adaptarse. Yo la verdad no quiero entrar en esta polémica, ¿no?, de si podemos adaptarnos o si podemos anticiparnos, pero yo creo que sí, que vamos a tener consenso en un elemento, ¿no? Y es que vivimos en un contexto competitivo complejo, ¿sí? En la década de los 80 le pusimos el nombre de VUCA, ¿no?, para hacer referencia a que es un contexto volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿sí? Más recientemente, a partir del año 2016, el Instituto para el Futuro acuñó el término BANI, ¿no?, para hacer referencia a que es un contexto quebradizo, incomprensible, muy abstracto, ¿sí? Y digamos que este término BANI me ayuda a explicar lo que es la prospectiva, porque justamente ese término se acuña para poder describir lo que las investigaciones de este instituto ponían de manifiesto, ¿no? Y es esta, este cambio tan vertiginoso
que yo creo que ha llegado a niveles bastante de mucho cambio, de mucha rapidez, si lo podemos llamar de esta manera, y justamente creo que nos ayuda a entender al reto al que estamos llamados. Entonces, ¿qué es la prospectiva? Pues es un campo de estudio que identifica tendencias y a partir de allí genera escenarios, modelos para poder visionar el futuro, ¿vale? Y realmente es de gran utilidad porque, como decía anteriormente, el hecho de poder tener una idea respecto a lo que podemos llegar a conseguir explotando una oportunidad de negocio que deriva de una tendencia emergente, nos va a ir ayudando a conseguir pequeños progresos, ¿no? Como que si tuviésemos una visión dinámica de todo este proceso de cambio. Entonces, es un proceso de cambio que podemos ir articulando de manera progresiva. Luego decía que he organizado estos elementos con los que trabajamos en esos dos bloques, ¿no? El qué y el cómo. Y dentro del cómo hay dos elementos que son fundamentales y que son un poco los que trabajamos en todos estos proyectos de transformación competitiva. El primer elemento tiene que ver con la forma en la que gestionamos estos procesos de transformación, ¿sí? Y el segundo elemento tiene que ver más con elementos de gestión del cambio, ¿no? De cómo acompañamos a las personas a interiorizar todos estos cambios. Entonces, sobre el primer elemento relacionado con la gestión de todo ese proceso de transformación, me gustaría hacer referencia a un concepto que estoy segura que nos sonará, porque yo creo que cada vez es como más frecuente, que tiene que ver con la ambidiestralidad, ¿no? Y eso quiere decir que necesitamos desarrollar capacidades tanto de explotación como de exploración. En la parte de explotación nos estamos refiriendo a cómo somos capaces de identificar una problemática y con nuestros conocimientos actuales vamos desarrollando un proceso que para nosotros es conocido, es algo que sabemos hacer y sabemos cuál es el resultado que podemos obtener. Entonces, en ese ámbito trabajamos con elementos más vinculados a lo que puede ser una gestión tradicional de proyectos. Pero también es cierto que derivada de esas tendencias, ¿no? y digamos a esos escenarios que nos ofrece la prospectiva, nos vamos a encontrar frente a situaciones en las cuales no tenemos todos los conocimientos o digamos no somos capaces de visualizar cuál es el proceso que debemos llevar a cabo para conseguir el resultado. Incluso digamos que tenemos un bosquejo de lo que puede ser el resultado, pero no sabemos con certeza qué es lo que vamos a conseguir. Entonces, en ese ámbito hablamos de proyectos de exploración y allí trabajamos con todo lo que es la mentalidad agile, la gestión ágil de proyectos, que nos ayuda a ir avanzando de manera progresiva y basándonos en lo que somos capaces de ir construyendo. A medida que vamos construyendo, somos capaces de ver cuál es el siguiente paso. Entonces, es muy importante para nosotros que en todo proceso de transformación competitiva vayamos buscando ese equilibrio entre explotar para generar todos esos recursos que se necesitan para mantener el negocio, evidentemente, pero luego también que seamos capaces de ser ambiciosos y poder activar nuevos caminos que nos lleven realmente a ofrecer valor diferencial para el mercado. Y el segundo elemento al que hacía referencia dentro de este bloque del cómo tiene que ver con las personas. La realidad es que todo proceso de transformación competitiva supone un cambio muy importante para la organización y para las personas. Y es una realidad también que las personas no estamos muy habituadas a cambiar. Hablamos mucho de cambio, pero la realidad es que no estamos acostumbradas a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando cambiamos entramos en escenarios de mucha incertidumbre. Y dicen los expertos en estos ámbitos de conocimiento que realmente las personas solo cambiamos cuando nos sentimos amenazadas. Entonces, reconociendo que esto es así y que evidentemente un proceso de transformación competitiva nos lleva a un escenario de cambio profundo, es muy importante que acompañemos a las personas para transitar, ¿no? Un proceso de cambio que vaya de una zona de confort
vaya transitando hacia una zona de aprendizaje para llegar a esa zona de crecimiento. Y que tratemos de evitar situaciones en las que evolucionamos de la zona de confort a la zona de crecimiento. Porque normalmente en esas situaciones se suelen dar situaciones de conflicto, ¿no? de mucha incertidumbre, incluso en algunos casos de parálisis. En resumen, con todo esto que he contado, desde este equipo de trabajo que se centra en la competitividad, en la transformación competitiva, ¿qué es lo que hacemos? Pues acompañamos a las organizaciones a equilibrar el corto plazo con el largo plazo, ¿no? De alguna manera identificando, descubriendo esos drivers que le van a permitir crecer para explotar el máximo potencial de ese negocio, evidentemente aportando valor al mercado y por ende incrementando, ¿no? Alargando su esperanza de vida. Y esto lo podemos hacer porque contamos con 3 elementos que son fundamentales. El primero de ellos es el hecho de que contamos con herramientas probadas, herramientas que pueden parecer muy sencillas en la aplicación, pero que tienen mucha ciencia por detrás, que son muy complejas y que ayudan a las organizaciones a ir trabajando cada uno de los ámbitos o de las fases en las cuales debemos abordar un proceso de transformación competitiva. El segundo elemento es que contamos con un equipo altamente especializado en los temas a los que he hecho referencia: competitividad, gestión ágil de proyectos, gestión del cambio, etc. Y también en algunas otras temáticas que son muy específicas, ya sea por el sector en el que desarrolla la actividad la empresa o incluso vinculado a esas tecnologías, sobre todo las emergentes, ¿no? Que es la que están generando disrupción en la mayoría de los sectores. Y el tercer elemento que creo que es crítico es que contamos con personas comprometidas, es decir, personas que nos comprometemos con el resultado y no solo con el proceso. Y esto hace que la experiencia de la mayoría de las empresas con las que hemos tenido la ocasión de trabajar sea muy satisfactoria, porque realmente ese concepto que puede parecer tan ambiguo como es la transformación competitiva, la competitividad, realmente lo que ellos han podido conseguir es ver un camino claro de cómo pueden ir transformando su organización para realmente poder aportar valor en el mercado y ese valor que sea diferencial.